Abigail, Nabal, hermosa, rico, sensata, insensato, valiente, estúpido, discreta, borracho, respetuosa, bravucón, resuelta, peleonero, acertada, áspero, dispuesta, malo en sus obras, rápida de actuar, no atendía palabras, precisa, no escuchaba a nadie, consciente, necio, sabia, sin misericordia, buen discernimiento, malagradecido, prudente, avaro, inteligente, orgulloso, elocuente, severo, humilde, mal pensado, de buen entendimiento, desconsiderado, busca soluciones, grosero, precavida, duro, buen razonamiento, hijo de Belial, templanza. perverso. Abigail. Su nombre significa la alegría de mi padre o mi padre se ha regocijado. Qué nombre tan precioso el que le asignaron a esta chica. Cuando pensamos que en aquel tiempo las familias anhelaban más que nada tener hijos varones, pero esta niña fue recibida con mucho amor. Me imagino cómo fue colmada de cariño. Debió ser muy consentida. Su actuar en la Biblia lo encontramos en los libros de Samuel, en el primer libro a partir del capítulo 25 hasta el 3:3 del segundo libro. En este relato vamos a conocer a una mujer admirable, que al contrario de muchas imágenes que se comparten en la actualidad, en las que se afirma que la mujer es tan solo un reflejo del trato que el hombre le da, esto se dice como que ella no tiene luz propia. A la mujer se le ha comparado románticamente con la luna, que tan solo brilla porque el sol le transmite su calor y su luz. Se supone que si una mujer es brillante es porque su esposo es un hombre excelente. Y al contrario, si una mujer es opaca y triste es porque tiene un mal esposo a su lado. Porque ella no tiene luz propia para brillar, sino que depende del otro. Pero no es así en absoluto. En este relato veremos a una mujer que es bella porque es bella, es virtuosa porque es virtuosa. Lo que Abigail era no dependía de ninguna persona fuera de ella y Dios. Abigail era auténtica. Es el corazón el que determina el carácter y el comportamiento. Si un corazón es necio, el comportamiento será encaminado a la necedad. Si un corazón está rendido a Dios, tendrá como resultado un corazón que le glorifique. Nuestras acciones son un reflejo de nuestro corazón. Es muy fácil ser una mujer adorable cuando nuestro esposo es un hombre guapo, atento, gentil y cariñoso. Pero Abigail tenía un esposo que era reconocido por todo lo contrario. Con todas las cualidades que conocemos de esta mujer, es de suponer que este esposo no fue elegido por ella. Muy probablemente se trata de un matrimonio arreglado como muchos en aquella época. Pero Abigail estaba decidida a ser la mejor esposa posible, aun y cuando su esposo era el peor de lo peor. Él tenía tal cantidad de defectos como virtudes Abigail, pero uno solo es capaz de dar lo que tiene en su corazón. Y Abigail es lo más cercano a la mujer virtuosa que encontramos en Proverbios. En el capítulo 25, versículo 14, vemos cómo el criado busca a Abigail para explicarle lo que había sucedido con David y con Nabal. Este siervo sabía que el problema era serio y que Nabal era un hombre difícil, pero Abigail era reconocida por su prudencia. Es una mujer dispuesta a escuchar. Se apresura a dar solución. Por lo general, cuando hacemos las cosas a prisa nos salen mal, pero Abigail no actuó movida por sus impulsos o por sus emociones. Ella era una mujer sabia, dispuesta a buscar soluciones, a arreglar, a componer los ánimos, a provocar la conciliación. Fue muy rápida en su actuar. Inmediatamente supo que su casa corría peligro, puso en marcha el plan de reconcilio. Era una mujer muy precavida. En su casa tenía suficientes reservas como para preparar una buena guarnición para un batallón completo. Y esto no fue nada más gracias a su poder económico, sino a su gran capacidad de administración doméstica, cualidad en la que muchas de nosotros vamos un paso atrás. Demostró ser también muy elocuente, sus palabras fueron finas y educadas, supo usar las palabras adecuadas para apaciguar la ira de David. Al mismo tiempo, ganó el favor de la tropa al satisfacer su necesidad de alimento. No solo hablaba, sino que al mismo tiempo actuaba. Fue también una mujer con los pies muy bien puestos en la tierra.
Ella no ignoraba ni romantizaba lo que era su esposo. Estaba consciente de lo mal hombre que aquel era. No lo disculpaba ciegamente como algunas mujeres lamentablemente suelen hacerlo. Pero aún estando consciente de los errores que él cometía, ella sabe que es su esposo y que si bien el problema no lo ha provocado ella, está en sus manos solucionarlo y lo hace lo más pronto posible. Salvó a su esposo aunque él no se lo estaba pidiendo. Salvó a su esposo, aunque por su carácter ya ampliamente reconocido, nunca se lo iba a agradecer. En el matrimonio nos convertimos en una sola carne con nuestra pareja y es muy bueno comprender los alcances y las dimensiones que esto tiene. Deja de ser el pecado del hombre o el pecado de la mujer y se convierte en el pecado del matrimonio. Abigail, muy consciente de esto, le dice a David: perdona a tu sierva, aunque quien había faltado claramente era Nabal. Con todo lo anterior, Abigail no es un ejemplo para hacer las cosas a escondidas del marido. Su actuación y el orden de ésta se debe a que era más preciso y urgente salvar la vida de su casa que confrontar a Nabal, que en aquel momento se encontraba emborrachándose en su fiesta. Nos demuestra tremenda prudencia y templanza al esperar a que Nabal le pase su borrachera para poder informarle lo sucedido. Ella no le esconde que había hecho uso de los graneros de su casa, de sus siervos y de sus bienes para enmendar el error que él había cometido. En esto vemos también su valentía. Primero, al ir a enfrentarse a un guerrillero matón, que era en aquel momento David, y ahora al confrontar a su esposo, que aunque lo era, también sabemos que era difícil de tratar, y mucho peor debió haber sido hacerle notar sus errores. Valiente pero humilde. ¿Qué tan humilde debe ser una bellísima mujer, señora de su casa, con gran poder económico, para poder reconocer que David es el ungido de Dios? Y cuando está frente a él le dice: mi señor, aquí está tu sierva para lavar los pies de tu gente. Solo una mujer con su sabiduría podía vislumbrar que estaba frente al futuro rey de Israel, y aunque en posibilidades se encontraba en un nivel superior que él, en su humilde corazón era una sierva. Abigail, confiada también en la justicia de Dios. Qué fácil hubiera sido deshacerse de ese mal hombre que era su esposo, con solo quedarse quieta. Qué oportunidad más buena se le presentó. De todos modos, sus manos no estarían involucradas. Pero la justicia viene de Dios y hay que esperar en Él. Su buen raciocinio le hizo pensar que salvar la situación estaba en sus manos, y lo hizo. Vemos cómo Nabal en ese mismo día tuvo una enfermedad grave que nada más le permitió vivir 10 días. Puede ser que en muchos casos no veamos la justicia de Dios tan inmediata y radical, pero créanme, quienes están pasando situaciones difíciles, la justicia de Dios es fiel y verdadera. Solo hay que saber esperar en Él y no dejar de hacer lo que debemos hacer. La vida de Abigail parece una perfecta película romántica. Inmediatamente pasa de ser la esposa de un ogro a ser la esposa de un bello príncipe, que supo apreciar sus virtudes y no se quiso arriesgar a perderla. Inmediatamente David supo de la muerte de Nabal, pensó en aquella maravillosa mujer, reflejo viviente de la mujer virtuosa de Proverbios 31:10. Concluimos que la decisión de una mujer de ser fiel a sus principios no va a asegurar que las malas personas que la rodean van a cambiar. Por muy buena y sabia esposa que Abigail fue, Nabal murió en su necedad. No nos asombre si vemos suceder esto en nuestro entorno. También tenemos que cargar con nuestro pasado. Por lo menos son 4 versículos en los que se menciona algo de Abigail, pero con el distintivo de que se trata de la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Todas tenemos algo en nuestro pasado que quisiéramos borrar, pero aunque hayamos dado un giro de 180 grados a nuestra vida y ser y hacer todo lo contrario a lo que una vez fuimos, no va a faltar alguien que nos recuerde aquel pasado tormentoso, pero eso en ninguna manera debe evitarnos el ser lo que somos. Para Dios ese pasado no es estorbo, y eso es lo que nos debe importar. Finalmente, en tiempos en que está tan de moda el empoderamiento de la mujer, que no es más que centrarse en la energía propia, vemos a esta mujer tan admirable que hace más de 3000 años demostró
que cuando nuestras bases son firmes y auténticas, ninguna circunstancia nos va a mover. Nada nos va a hacer cambiar ni nos pueden obligar a dar algo diferente a lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Si estamos del lado de Dios, podemos confiar que nuestro camino siempre será hacia un muy buen y favorable fin.